Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Comió mucho pib el lunes. El lunes, el martes, todavía quedó para hoy, pero ya me cansé. De hecho, estoy comiendo pip desde el domingo. Para mañana ayer. Ya no más pib hasta el próximo año. Bien, chicos. El día de hoy vamos a ver el último tema que nos falta para poder completar nuestra hada 6. Recordemos que la hemos estado haciendo poco a poco. El viernes hicimos la parte de los alcances y la hipótesis para los que requieren hipótesis. Y una vez que terminemos con la actividad correspondiente al tema de esta semana, que es el diseño, y haremos la actividad del viernes, pues se junta todo en un mismo archivo y se sube a la plataforma antes de que se acabe el tiempo. Es lo único que vamos a hacer. Ahora sí, viendo que ya se conectó la mayoría, voy a compartir la presentación del tema. Prepárense para tomar apuntes y una vez que ya se comparta, comenzamos. ¿Ya lo podemos ver? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver ahora es la elección del diseño de la investigación. Ya tenemos tema definido, tenemos planteamiento del problema, que aún no tenemos la seguridad de si planteamos bien o no, pero ya lo hicimos. Ya hicimos marco teórico, ya hicimos la definición de nuestro alcance. Ya hicimos hipótesis en el caso de que llevara hipótesis. Ahora nos corresponde diseñar nuestra investigación. Por el diseño se refiere más a la estrategia. Nosotros cuando vamos a realizar alguna acción, pero que es una acción un poquito elaborada, normalmente la planeamos. Por ejemplo, si queremos construir, ¿qué será? No, construir no. Cuando queremos cocinar. Cocinar es el ejemplo más fácil. Cuando vamos a cocinar, pues obviamente tenemos que pensar en lo que vamos a hacer primero. Y el primero es qué vamos a preparar, qué se va a cocinar. O sea, primero hay que decidir y una vez que decides, entonces ya te pones a pensar, bueno, pues tengo que conseguir mis ingredientes. ¿Cómo voy a conseguir mis ingredientes? Pues lo que voy a hacer es ir a... Si tengo que comprar carne, pues voy a la carnicería. Si tengo que comprar frutas y verduras, pues voy a un lugar donde venda las frutas y verduras, que sería como una frutería o una verdurería, o si tiene los dos, pues los dos. Y así, ¿no? O puedo tener como estrategia de, bueno, voy al súper y consigo todo lo que necesito, porque allá se vende la carne, allá se vende
las frutas, las verduras, los condimentos, etcétera, etcétera. Entonces pueden ir recorriendo los lugares en específico de las cosas o ir al súper y comprar todo de golpe. O también, así como que, pues tengo ingredientes aquí en mi casa, entonces voy a ver qué tanto hay y con lo que hay, pues hago mi comida. Si se dan cuenta, hacer esto es una estrategia y estamos hablando de 3 estrategias diferentes para conseguir tus ingredientes y cada una te va a dar un resultado. Puede ser que, por ejemplo, si vas a la carnicería y vas a la frutería y a todos los lugares en donde tengas que ir para conseguir todo lo que necesites, puede ser que gastes más dinero que si vas al súper y lo compras todo en el mismo lugar y aparte, pues si hay ofertas en el súper, muchísimo mejor. Es muy raro que en una carnicería o en una frutería hayan ofertas. O puede ser al revés, que te salga más caro ir al súper que ir a un lugar pequeño y local. Pero estamos hablando de que dependiendo de la estrategia vamos a tener un resultado. Incluso puede ser que si vas al súper no hay todo lo que necesitas y terminarías yendo a otro lado. O y yendo a los lugares pequeños consigues todo. Y pues teniendo los ingredientes de tu casa, pues quién sabe qué shake te va a salir, pero es una estrategia también que te va a dar un resultado. De eso se trata el diseño de la investigación. O sea, ustedes tienen que pensar en esa estrategia que les vaya a permitir obtener resultados y que sean los resultados que ustedes necesitan de su investigación. Vamos a ver la definición así tal cual. Empezando por la definición de diseño, que dice, se refiere al plan o estrategia para obtener la información que se desea. Es la manera como una idea de investigación se transforma en un proyecto que puede luego llevar a cabo en la práctica un investigador o un equipo de investigación. O sea que todo lo que hemos hecho hasta ahora es idea. Todo con lo que hemos trabajado, pues seguimos manejando una idea. Pero una vez que hacemos el diseño y lo plasmamos de manera que esté así todo bien calculado y que todo esté bien especificado, se convierte en un proyecto. Y es cuando ya podemos decir, vamos a hacerlo. Hasta ahorita no podemos hacer nada porque apenas estamos estableciendo lo preliminar. Pero una vez que el diseño esté definido, establecido y bien bonito, entonces ya podemos hacer investigación como tal. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar nuestra propia estrategia. Dependiendo de lo que necesita mi investigación, puede ser que le aplique un diseño que ya existe, que ya ha sido utilizado por otras personas y que les ha funcionado. Puede ser que yo agarre uno de esos diseños, puede ser que yo combine varios para que yo obtenga lo que necesito, o puede ser que ninguno le resulte y yo tenga que hacer el mío. Y cuando nosotros hacemos esto, en parte estaríamos hablando de que le vamos a dar un uso metodológico a la investigación. O sea, se va a crear un diseño nuevo que a lo mejor se puede aplicar después en otras investigaciones. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. Obviamente, si todo está bien estipulado, bien calculado, bien planeado, que no haya confusiones y que todo esté bien especificado paso a paso, ¿qué se va a hacer? Vamos a obtener lo que necesitamos. Pero si todo está confuso, si hay desorden, si
si no está ahí especificado qué tanto hay que hacer, qué no y cómo lo vamos a hacer, entonces difícilmente podremos obtener resultados confiables y aparte nos va a costar más trabajo. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. Por eso les dije lo de cuando van a comprar cosas para cocinar, que no van a obtener el mismo resultado si van de tienda en tienda consiguiendo todo que si van al súper. Es un resultado diferente. O si nada más agarran lo que hay en su casa. O sea, van a tener cuestiones diferentes. Y por eso tenemos que checar cuáles son las características que tiene mi investigación. O sea, qué es lo que necesita mi investigación. Y checar cada diseño que existe para saber si concuerda con lo que yo necesito o no. Y en caso de que no, pues tengo que idear uno que sí le convenga a mi investigación y que pueda obtener mis resultados. Tipos de diseño. Tenemos dos. El diseño experimental y el diseño no experimental. Obviamente por cada tipo de diseño pues hay un desglose y ciertas especificaciones que debemos cumplir. Vamos a empezar con el experimental, que es el más extenso. El diseño experimental, antes de ver cómo es el diseño experimental, pues tenemos que definir o tener noción de qué es un experimento. Porque obviamente al tener un diseño experimental hay que hacer experimentos, pero ¿qué es? El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Que de ley, cuando hacemos un experimento, tenemos que hacer algo. Nosotros, o sea, si vamos a hacer un experimento sobre una situación, nosotros tenemos que provocar la situación y luego observar qué sucede. Pero somos nosotros los que lo hacemos. La acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, implica un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Aquí pues está más específico lo que hay que hacer con un experimento, pero va a lo mismo. Yo, investigador, hago las manipulaciones necesarias para que suceda algo y observar qué es lo que sucede cuando yo hago la manipulación. De eso se trata hacer un experimento. Y si nosotros vamos a elegir el diseño experimental, tenemos que hacer experimentos. Someter a nuestra población a un experimento o a la situación que estemos investigando, hay que someterla a experimento y observar lo que sucede. Requisitos para tener un diseño experimental. Primero, la manipulación intencional de una o más variables independientes, que yo las maneje según lo que quiero probar. Hay dos maneras de hacer esta manipulación, que es la manipulación por grados y las modalidades de manipulación. En el caso de la manipulación por grados, los niveles más bajos o los grados más básicos, digamos, son dos: presencia y ausencia. O sea que cuando yo hago mi experimento y hago este tipo de manipulación, lo único que hago es, ¿qué pasa si la variable independiente está? ¿Y qué pasa cuando no está? Y yo observo. Cuando vimos el estudio de caso de la harina de nopal,
En ese estudio de caso se manejó por grados. A un grupo se le dio la harina de nopal para que consuma y al otro grupo no se le dio harina de nopal, se le dio el medicamento normal. Entonces estamos hablando que nuestra variable independiente es la harina de nopal. Y la variable dependiente pues es el efecto que provoca en cuanto a la salud de las mujeres enfermas. O sea que si hay mejora o no hay mejora. Y pues en un grupo va a estar la variable independiente y en el otro grupo no. Cuando hacemos esto es manipulación por grados. La otra, que es la de modalidades de manipulación, ahí pues tenemos varios factores que tenemos que usar o que tenemos que manipular para observar la reacción o las consecuencias de usar esos factores. Por ejemplo, hablando de los medios de comunicación en una empresa. Para una empresa, pues es muy importante la comunicación, pero tenemos que establecer cuál sería el mejor canal para dar esta comunicación, o sea, cuál es la que recibe mejor respuesta. Y yo, pues, puedo tener varias. Ahí está la carta, está el correo electrónico, están las circulares, o está... Vamos a dejarlo en esos tres. Entonces, para que yo pueda hacer mi experimento y determinar cuál es el medio de comunicación más efectivo o que tiene mejor respuesta, vamos a suponer, hoy voy a enviar un correo electrónico y vamos a ver cómo reaccionan los demás. Y llegas otro día y dices, oh no, hoy voy a comunicar tal cosa, pero con una circular. Y a ver cuál es la reacción. Y podemos llegar otro día y así como que, no, pues hoy voy a enviarles información por WhatsApp. Y vamos a ver cómo reaccionan. Entonces, eso es un experimento. Yo estoy manipulando los factores y voy observando qué sucede. También puede ser que si formamos varios grupos de los empleados que están en la empresa, ya así como que a estos les voy a mandar correo, a estos les voy a mandar una circular, a estos les voy a mandar WhatsApp y vamos a ver qué grupo responde mejor. Eso es tener modalidades de manipulación. Después de que manipulamos la variable o las variables, medimos el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Por eso cuando hacemos nuestro planteamiento y todo lo que hemos estado haciendo, debemos tomar en cuenta que se pueda medir, algo que se pueda medir con un instrumento o con algo que tiene que ver con recolección de datos. Pero lo que hacemos una vez que tenemos el experimento completo, o sea que ya lo hicimos, entonces hay que medir qué fue lo que pasó. ¿Hay coincidencia? ¿No hay coincidencia? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Shalala, shalala. Y ya que hicimos nuestra medición, lo siguiente es control y validez interna de la situación experimental. Lo podemos hacer de dos maneras, con varios grupos de comparación o con la equivalencia de los grupos. Esto se refiere a que cuando se van a formar los grupos para hacer los experimentos, como en el caso de la harina de nopal, pues tenemos que ver que esos grupos pues estén equilibrados de manera que los resultados que obtenga pues no sean demasiado diversos y que no me permita llegar a una conclusión. Cuando tengo el de varios grupos de comparación, ahí tengo la opción de que los puedo elegir yo y los puedo formar yo, como en el caso de la harina. O sea, yo elegí personas sanas y personas enfermas y fueron tantas de cada uno. Puede ser formado al azar, pero
cuando estamos hablando de la formación al azar, pues es de los grupos, de las personas enfermas, de todas esas personas enfermas, pues se puede elegir al azar quiénes van a estar en un grupo y quiénes van a estar en el otro, y pues según lo que se forme, pues yo decido a quién le voy a dar la variable y a quién no. Pero eso es un poquito más controlado porque yo estoy viendo que tengan la característica que yo necesito, que en este caso es que estuvieran enfermas de osteopenia u osteoporosis o que tuvieran el riesgo de padecerlo. En el caso de la equivalencia de los grupos, eso sí es totalmente azaroso. O sea, yo no las escojo, yo no decido qué características deben tener, pero pues tengo a las personas y las distribuyo en los grupos. Lo que sí voy a procurar es que cuando estén distribuidas en los grupos no haya diferencia muy notoria entre las características que tiene un grupo y las características que tiene otro. O sea, yo me voy a encargar de que sean lo más parecidos posibles, a pesar de que sea muy diverso el grupo, para que sea equivalente, esté equilibrado y mis resultados sean los que yo necesito que sean. Entonces, teniendo estos requisitos, se puede decir que vamos por el camino del diseño experimental. ¿Cuáles son los diseños experimentales más utilizados? Tenemos dos. El diseño con postprueba únicamente y grupo de control, y el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Al hablar de postprueba, estamos hablando de las mediciones que hacemos después de hacer el experimento con el instrumento que hayamos elegido. Cuando estamos hablando de preprueba y postprueba, pues es una prueba antes del experimento y una prueba después. Ahorita vamos a explicar cada diseño, pero hay que definir ciertas cositas antes. Y entre esas cositas que hay que definir es qué es un grupo de control y qué es un grupo experimental. El grupo experimental, una vez que ya están formados, el grupo experimental es al que yo le voy a aplicar la variable, a quien le voy a incluir la variable que estoy tratando de probar en mi trabajo, la variable independiente. Y al otro grupo no se lo voy a dar, no se lo voy a poner, o no les voy a someter a la situación que yo necesito probar. Entonces, a ese grupo al que no le hacemos nada con la variable, es mi grupo de control. Entonces, el experimental sí va a tener la variable. El de control no va a tener la variable. Y dice, incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. La manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: presencia y ausencia. O sea, aquí nos vamos a enfocar nada más en si está la variable o no está la variable. ¿Qué pasa cuando está y qué pasa cuando no está? Y obviamente para hacer esto de presencia-ausencia, por eso tenemos los grupos, y el experimental es el que me va a decir qué pasa cuando está la variable. El de control me va a decir qué pasa cuando no está la variable. Los casos o sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria, pero como les había comentado, puede ser que si yo tengo la variación de grupos, o sea, cuando yo los voy a comparar y que son varios, pues ahí yo elijo qué características van a tener las personas. Lo único que no voy a elegir es si van a estar en el experimental o van a estar en el de control. Eso se decide al azar y hay maneras de hacerlo. Cuando veamos la parte de población y muestra, entonces vemos cómo podemos hacer selecciones aleatorias.
Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. Esa es la postprueba. Una vez que yo termino, les pongo la misma prueba a ambos y vamos a ver si hay coincidencias o hay diferencias. Y dependiendo de eso es que vamos a poder probar lo que ocurre con nuestra hipótesis. O sea, si se da o no se da y dependiendo de qué es lo que queremos probar. El otro diseño, el que tiene preprueba y postprueba y grupo de control. Básicamente es lo mismo. Y dice, incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Los participantes o casos se asignan al azar a los grupos. Pasa lo mismo, es de manera aleatoria, no sabes en qué grupo vas a estar. Después a estos se les aplica simultáneamente la preprueba. Como les dije, es antes de que hagan el experimento, se les aplica la prueba. Cuando tenemos los grupos que se dan por equivalencia, tenemos que hacer la preprueba para comprobar si realmente están equilibrados, si son equivalentes. Y si vemos que haciendo la preprueba arroja muchísimas diferencias, entonces hay que equilibrar a los grupos. Y una vez que ya se pueda decir que son semejantes y que son lo más parecido posible, entonces podemos hacer el experimento. Pero para eso se hace la preprueba, para corroborar si los grupos están equilibrados o no. Un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no. Es la misma situación. Grupo experimental, grupo de control. El experimental recibe lo que tengamos que darle para probar la hipótesis y el otro grupo no. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba. Ya que termina el experimento, entonces les volvemos a aplicar alguna prueba para conocer los resultados. ¿Qué pasó con uno? ¿Qué pasó con el otro? Etcétera, etcétera. Cuasi experimentos. Esta es como que una variante de los diseños experimentales, pero la única diferencia que tienen es con respecto a la formación de los grupos. Dice, los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren en los experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. Cuando estamos haciendo un experimento, buscamos que sea lo más confiable posible, por eso se hace el control y la validez. Pero cuando estamos hablando de un cuasi experimento, nosotros no podemos tener ese control porque los grupos no los hacen los investigadores. Los grupos ya están hechos. Y es lo que está acá. Los sujetos o casos no se asignan al azar a los grupos, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Son grupos intactos. Cuando estamos haciendo nosotros los grupos, pues elegimos primero a las personas que van a formar parte y luego las distribuimos, ya sea que nosotros hagamos la distribución o dejemos que un programa haga esa distribución al azar. Pero en este caso no. Y un ejemplo es cuando en años anteriores que veían esta asignatura y de repente los veías a todos paseando por toda la escuela porque habían agarrado como población a gente de la escuela y llegaban y así como que, maestra, ¿puedo hacerle una encuesta? Esa era la más común. ¿Puedo ponerles una encuesta a sus alumnos? Y yo así como que sí. Pero el grupo ya está formado. Se formó desde antes
integrantes y ellos pues no tienen la seguridad de que sea un grupo equilibrado o no. Simplemente llegan y así como que, pues a este grupo le voy a poner mi experimento. En este caso es un experimento. Pero puede ser que yo elija uno o varios. El chiste es que ellos no formaron al grupo. El grupo ya estaba así. Y a cualquier lugar en donde lleguemos y que queramos poner un experimento, si es un grupo que tenga, o sea, podemos decir, no, pues es que voy a ir a un centro de rehabilitación para personas que consumen drogas y que estén agrupados de alguna manera, pero entonces, bueno, es que yo necesito que sean como que los antiguos, ¿no? Entonces te van a reunir a los que ya llevan tiempo en el centro donde vayas y no los formas tú, los forman ellos. O ya están y tú nada más llegas y les pones lo que les tengas que poner. De eso se tratan los cuasi experimentos. Es la diferencia que tiene con los experimentos normales. Contextos de los experimentos. ¿Dónde podemos hacer experimentos? En un laboratorio, que básicamente cuando pensamos experimento rápidamente se conecta con un laboratorio. O puede ser en el campo, no precisamente en el campo como aparece en la imagen, pero sí en el hábitat natural de lo que estemos estudiando. Si estamos hablando de personas, pues depende de las características de la persona, pues podemos ir donde estén las personas con esas características para hacer nuestra investigación. O sea, no las vamos a encerrar a todas en un laboratorio y trabajar con ellas. Entonces puede ser tanto dentro como fuera. Los diseños no experimentales. Yo creo, no es por ser ave de mal agüero, pero yo creo que la mayoría se va a ir por este tipo de diseño. Porque al ser problemáticas sociales, pues es lo más, digamos que, no lo más fácil, pero sí es lo más probable que suceda. Los diseños no experimentales son investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables. O sea, aquí no hacemos nada. Nosotros no provocamos la situación. La situación debe pasar sola. Se trata de estudios donde no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Y seguimos en lo mismo. Nosotros en los no experimentales no hacemos nada. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Básicamente, en un diseño experimental es llegar y si está la situación, me siento, la observo y anoto. Yo no hago nada. Lo que más va a trabajar en un diseño no experimental es el sentido de la observación. ¿Qué tanto puedo captar solo observando qué sucede? Aquí tengo un ejemplo de una situación y que cómo sería la situación y la observación si es experimental y cómo sería si no es experimental. Experimental dice, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. O sea que yo es así como que, tengo curiosidad. No sé cómo se ve molesta, ni lo que hace cuando está molesta. Entonces voy a hacer algo que le moleste para que yo pueda ver qué hace. A muchos les encanta hacer esto. ¿Por qué? No lo sé. Pero a muchos les gusta hacer enojar a la gente y nada más para ver qué hacen. Si fuera no experimental, estamos hablando de la misma situación. La no experimental es ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. O sea, aquí yo no voy a hacer que se moleste. Lo único que voy a hacer es esperar a que esté enojada por algo
a que otra cosa le haga enojar. Y una vez que esté enojada, entonces yo ya observo qué hace. ¿Sí se vio la diferencia? Sí, maestra. Más, más o menos. Bueno, vamos a poner una situación. En la clase anterior les pedí que buscaran un experimento. De hecho, ustedes también lo van a hacer, pero hasta mañana. Les pedí que buscaran un experimento. No les especifiqué que fuera de algún área ni que fuera de algún tema en particular. Simplemente que encontraran un experimento. Y uno de los que me comentaron, pues tiene que ver con un huevo. De si se hunde o flota el huevo, dependiendo de la cantidad de sal y agua que le pongas a un traste en donde sumerjas el huevo. Y lo que se quería probar era que si, dependiendo, o sea, que si había mucha sal en el agua, flotaba, y si no había mucha sal, o sea, que fuera más agua dulce que salada, pues se hunde. Y pues cuando nosotros queremos comprobar esto, normalmente ¿qué hacemos? Pues agarramos un recipiente, le echamos agua, ponemos una cantidad de sal que consideremos que también, ahorita vamos a ver eso, pero le echamos una cantidad considerable de sal y metemos el huevo y a ver qué pasa. Y también si vemos que, ok, flota, y luego le echamos agua para que disminuya la cantidad de sal y vemos qué pasa. Se supone que se hunde. Entonces ahí nosotros estamos haciendo esa manipulación, estamos echándole sal, estamos echándole agua y estamos viendo qué pasa. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué pasaría con ese experimento si tuviera un diseño no experimental? No me pudieron responder, pero la respuesta la di yo. Entonces, no experimental sería que tú de repente estés caminando por la playa con un huevo agarrado. Ve tú a saber por qué tienes un huevo agarrado y estás caminando por la playa. Pero que de la nada el huevo se te caiga al mar. Sabemos que el mar es salado. Entonces, se te cae al mar el huevo y de repente, ¡oh, flota! Y te das cuenta que por estar en agua que tiene mucha sal, flotó tu huevo. Y vamos a suponer que, ok, recogiste tu huevo antes de que se lo lleve la corriente y de la playa te fuiste a una laguna. Sabemos que en las lagunas hay agua dulce. Entonces te fuiste a una laguna y de repente, oh, tu huevo se cayó en la laguna. Y vimos que no pasó lo mismo que en el mar. O sea, el huevo se hundió. Y tú así como que, oh, se hundió. Y puedes llegar a la conclusión de que como la laguna es de agua dulce, o sea que no tiene sal o tiene así muy poquita, pues el huevo se hundió. Eso es un diseño no experimental. Tuvo que haber pasado la situación sola para que tú observaras qué pasó. Y cuando es experimental, tú provocas que la situación se dé. ¿Ahora sí quedó claro? Me quedó más claro. Maestra. ¡Excelente! Vamos ahora con la clasificación de los diseños no experimentales, que realmente son poquitos. Y tenemos 3. El transeccional o transversal, el longitudinal y los estudios de caso. En el transeccional o transversal se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. O sea que nosotros vamos a hacer la recolección de datos una vez y vamos a enfocarnos en un tiempo específico que me pueda dar resultados. Por ejemplo,
Vamos a suponer, en el caso de Carolina, que es el que más me acuerdo, que tiene que ver con el medio ambiente, el calentamiento global y demás. Hay una temporada, que creo que es el mes del medio ambiente, o que hay una temporada en la que hay más preocupación por el medio ambiente. Ella puede ir y poner su instrumento, o puede recolectar sus datos cuando se dé ese periodo en el que se trata de dar conciencia ambiental, para ver qué resultados puede obtener. Pero solo en ese momento, una vez que se termine la temporada de la conciencia ambiental, si pone el instrumento para recolectar datos, puede obtener datos diferentes, porque pues difiere mucho cuando estamos en una época que en otra. Igual pasa cuando vamos a comprar, por ejemplo, cuando se hace, cuando estamos en los periodos de graduaciones de las escuelas, vemos en las tiendas de ropa que ¡fum!, empiezan a sacar sus vestidos de temporada, vestidos de noche, de gala y así. Y pues se puede poner un instrumento en ese momento que trate de medir la cantidad de vestidos que se venden en las épocas de graduación. Entonces, para ver si hay o no influencia en que sea la época con la venta de los vestidos. Podría ser, pero es un diseño transeccional o transversal, porque solo lo hacemos en un momento y en un tiempo específico. En el longitudinal, este es más tardado. En longitudinal se recolectan los datos a través del tiempo, en diversos puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Esto normalmente se hace, por ejemplo, cuando queremos conocer, digamos que el comportamiento de chicos de bachillerato, pero a través del tiempo. Así como que te agarras a la generación que esté en este momento, y luego esperas como 3 años, 3 generaciones, para volver a poner el mismo instrumento y recolectar tus datos, y luego si necesitas más, pues esperas otras 3 generaciones para poner tu instrumento, y tiene que ser en un tiempo largo para que se pueda ver el cambio, un lapso de 3, 4, 5 años, dependiendo. Y lo que no va a cambiar, pues, son las características de tus sujetos. O sea, si estamos hablando de generación de estudiantes de bachillerato, pues tienen que ser los estudios en los mismos estudiantes de bachillerato, con la misma edad y shalala. Incluso podría ser de la misma escuela. Les había puesto un ejemplo, creo, con una escuela y que tenía que ver con esto. Pero es así como que si queremos saber cómo cambian las generaciones de esa escuela en tiempos posteriores, pues hacemos el estudio a los de primer año, vamos a suponer, y dentro de 3 generaciones a los que estén en primer año, y dentro de 3 generaciones a los que estén en primer año, igualito, solo que lleva su tiempo. Y luego están los estudios de caso. Ese es el último, que dice que son investigaciones sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado intensiva y detalladamente como una entidad. O sea, en los estudios de caso nos vamos a enfocar, por ejemplo, si estamos hablando de la investigación de Aisha, que las inundaciones que están en Juan Pablo II, me voy a enfocar nada más en lo que pasa en Juan Pablo II. Mi investigación va a ser exclusivamente de lo que sucede en Juan Pablo II. No voy a meter otras colonias, porque ahí se está yendo mi estudio. Que
En mi marco teórico encontré estudios sobre otras ciudades que sufren inundaciones y más. Eso no tiene nada que ver con el diseño. Mi estudio de caso es sobre la colonia Juan Pablo II y en ella me voy a centrar, a ella voy a estudiar, a los individuos que viven en la colonia les voy a poner mi instrumento o lo que pasa aquí, eso es lo que me va a servir. A eso se refiere con estudio de caso. Y me imagino que la mayoría habrá pensado en algo así, en muy específico, un lugar, una situación o algo así, y se podría catalogar como estudios de caso, pero eso ya depende mucho de lo que han hecho con anterioridad. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestra. Muy bien. No, maestra. Muy bien. Mañana que estemos en la clase en vivo, pues vamos a hacer una pequeña actividad para repasar ciertas cosas, no nada más esto, pero pues va junto con pegado. Entonces vamos a ver si quedó realmente claro, si todavía hay dudas sobre algo. Y ya el viernes hacemos lo que queda de la actividad número 6 para poder entregarla el sábado. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas? No creo. No, maestra. Muy bien. Entonces, por hoy es todo. Nos vemos mañana y cuídense mucho. Ok. Adiós, maestra. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Adiós. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Hasta luego, maestra. Adiós. No, maestra. Maestra, ¿en qué va el final de la... ¿Qué pasó? ¿En qué va a consistir lo que queda de la 6? En que van a redactar un archivo de Word en el que me van a explicar su diseño, o sea, si van a elegir experimental o no experimental. O sea, si van a requerir que sea experimental o no experimental y dependiendo de el tipo de diseño, pues ya me van especificando. Bueno, va a ser no experimental de porque bla 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 y lo que se va a hacer es estudio de caso porque bla 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 bla. Y otra cosa que tienen que definir, y eso se los voy a decir mañana porque no se los dije hoy, pero tienen que definir también si es cuantitativo, cualitativo o mixto. O sea, qué tipo de resultados quieren obtener. Cuantitativo si son cantidades. Cualitativo si son características y mixto si quieren ambas cosas, pero eso también lo tienen que incluir en el trabajo. Así como que mi estudio es, o mi investigación es de tipo cualitativo porque bla, 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 bla. Y eso es lo que van a hacer realmente. Está bien, maestra. Gracias, que tengan lindo día. Gracias, Cuando vaya a comer. igualmente. Gracias, adiós.